Bueno, ¿hacia dónde vamos económicamente? Eso hablamos ahora con el doctor Óscar Cabrera Melgar. Doctor, ya sabemos ahora de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es ese modelo, ese nuevo modelo productivo y localmente a qué se le va a apostar, cuáles van a ser esos sectores que se van a beneficiar. Sí. Primero, el objetivo de la política económica es ese pleno empleo, alcanzar ese pleno empleo que usualmente solo lo vemos los economistas en los libros de texto, pero que se palpa en familias que puedan asumir naturalmente al final de su mes con el salario adecuado, que tengan un poder de compra pues adecuado para comprar sus bienes y servicios. Pero lo que queremos es un crecimiento que le llamamos inclusivo, es un crecimiento con igualdad de oportunidades, que una chica que vive en un municipio de Morazán tenga las mismas oportunidades de empleo que una chica que viva en La Libertad, que todas las leyes, que todas las normas faciliten el concurso, llamémosle inclusivo, que independientemente del género, las plazas tengan el mismo nivel de remuneración. Para alcanzar estos objetivos necesitamos una política de transformación productiva que saque de la coyuntura actual otros elementos y alcancemos que los sectores que hemos mencionado que presentan ventajas comparativas, como la industria textil, la química, la industria plástica, la industria pues aeronáutica, seamos capaces de apostarles. Creo que hemos creído mucho en las fuerzas del mercado. Desde la década de los 90 pensamos que era el mercado el que asignaba todos los trabajadores, la maquinaria y equipo, y nos hemos enfrentado en estas grandes ineficiencias en el proceso productivo. Nuestras investigaciones sostienen que de todos los países de América Central, desde 1950 hasta 2012, somos los más ineficientes en el proceso productivo. Para un ejemplo, si utilizamos $2 de insumos, nosotros estamos produciendo 4 cuando la región centroamericana llega hasta 8 con los mismos $2 de insumos. Hay un desperdicio que esto se puede ir eliminando, primero a través de lo que es la responsabilidad del gobierno. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la excesiva burocracia, a la falta de acompañamiento de las políticas públicas a los 6 sectores que hemos mencionado. Estos 6 sectores han crecido, son competitivos, no por el apoyo del gobierno, no por el traslado de subsidios. Ellos se han fajado en los mercados internacionales. Ya es tiempo que estos 6 sectores, como un inicio, porque después hay otra etapa, y es trabajar con los sectores agroindustriales. Los sectores agroindustriales necesitan del apoyo. Tenemos una concepción que es muy importante y que en el Banco Central la apoyamos, de la agricultura familiar. Nuestras investigaciones dicen que hay alrededor de 200.000 hogares que están clasificados en la agricultura familiar. Y estas personas y estos hogares producen el 43% de los granos básicos del país. ¿Qué significa si estos hogares llega la sequía? Están a un borde de la pobreza. Cuando nosotros hicimos nuestras investigaciones nos hemos encontrado sorprendidos que esta agricultura familiar, por un lado, no tiene acceso al crédito. Segundo, no tiene apoyo de extensionistas agrícolas que le diga cuáles son las mejores técnicas de cómo producir los granos básicos. Tercero, que sus canales de comercialización terminan siendo absorbidos por un gran mayorista. Y cuarto, que no hay una visión de cooperativismo, que es una manera de cómo asociar a estos hogares agrícolas para que salgan de la pobreza. La agroindustria es otro de los sectores que hay que incorporar a la política de transformación. Y esto implica que
el sector agropecuario tiene una gran responsabilidad de proveer insumos al sector industrial salvadoreño. En la medida que el sector agropecuario mantenga estos inventarios para la industria manufacturera, vamos a ir sustituyendo importaciones. Vamos a tener una especie de modelo híbrido entonces nuevamente con los que anteriormente tuvimos, el agroexportador, pero ahora también industrializado, y intuyo que no vamos a dejar de lado las cosas buenas que tiene este modelo. Eso es exactamente lo que estamos tratando de construir a través de un diálogo nacional. Nos hemos reunido con alrededor de 143 empresas de estos 6 sectores. Le hemos presentado cuál es la oferta de los servicios que provee el Estado. Y estas 143 empresas nos dijeron qué de esta oferta les hace clic y qué no, ¿verdad? Y esto es necesario porque el gobierno tiene que hacer un mea culpa y ir revisando sobre la marcha los servicios, el acceso al financiamiento. Sobre este punto quisiera que escucháramos algo, en vista que lo que usted me está planteando es una visión a mediano y a largo plazo, quisiera que escucháramos algo que nos dijo don Rafael Rodríguez Lousel, miembro del Senado Consultivo de la UTEC y también economista del año 1988. Escuchemos. Yo creo que en alguna forma el problema de caja puede ser aliviado, pero no se trata de aliviar problemas de caja. O sea, deben de darse medidas más de fondo y la verdad que yo creo que en el país el problema es que todo el tiempo estamos respondiendo a la coyuntura, todo el tiempo. Hablar de un problema de caja es hablar de un problema de urgencia. Problemas de caja, decía el licenciado Rafael Rodríguez Lousel. Ahora, quisiera que viéramos también algo del análisis que hizo tanto el doctor Acevedo como el doctor Salvador Arias en cuanto a el diagnóstico que ellos tienen sobre la situación en este país. Vamos a ver primero lo que dijo el doctor Carlos Acevedo. Él decía, estos son los 5 desaciertos que han habido en este país. Apertura comercial indiscriminada que se realizó con el presidente Cristiano y no dejó tiempo para que se prepararan los sectores productivos nacionales para competir internacionalmente. Segundo, la dolarización. Tercero, privatizar electricidad y pensiones. Cuarto, desmantelamiento político de políticas sectoriales durante la administración del presidente Calderón Sol. Las propuestas ahora del doctor Salvador Arias. Él ha dicho lo siguiente, citado acá por el diario Colatino, ya por el 10 de noviembre de 2010. Él decía, las 3 propuestas de Arias son las siguientes: la desdolarización, la renegociación de la deuda externa con las instituciones financieras internacionales y una reforma fiscal. Sin política monetaria no hay salida para el país, la dolarización es parte del círculo vicioso del endeudamiento, cada día El Salvador contrata más deuda. Arias considera que el costo de desdolarizar sería menor que los miles de millones invertidos para impulsar esta dolarización. Le planteo esto porque esto es lo que usted tiene, según estos 2 economistas también de renombre, de los pocos doctores en economía que tenemos, para poder pensar hacia adelante. ¿Qué vamos a corregir de lo que tenemos acá? Y si vamos a desdolarizar en un momento dado o no lo vamos a hacer. Algo que nos dé más flexibilidad, según el doctor Arias. Sí. Primero, coincido plenamente con el diagnóstico que ha desarrollado Carlos Acevedo. De eso estamos hablando, de creer en las fuerzas del mercado, y que con abrir nuestra economía y incrementarse la competencia, eso iba a ayudar a que las empresas fueran más eficientes. Totalmente lo contrario sucedió a lo que nos dicen estos modelos teóricos. Segundo, se consideraba que para crecer los fundamental eran privatización, desregulación, apertura indiscriminada, pero nosotros tratamos de tropicalizar este modelo que se nos sugería, que estaba en el consenso de Washington, donde se mencionaba que había que flexibilizar nuestro tipo de cambio. Acá nuestros economistas austríacos pensaron que el principal problema de este país era el riesgo de devaluación. Se creía que cuando llegara un gobierno de izquierda al Banco Central, íbamos a empezar a funcionar la maquinita del dinero sin control. ¿Qué ha sucedido? Que el principal problema de este país no era el riesgo cambiario. Entre 1993 a 2000, previo a la dolarización,
el tipo de cambio fue fijo, 8.75. Entonces las ganancias que pudimos haber obtenido con la dolarización de una inflación baja y estable ya se habían conseguido. Segundo, cuando dolarizamos el 1 de enero, cometimos un gran problema para los hogares. Supongamos un hogar que ganaba 875 colones el 31 de diciembre de 2000. Se utilizó un tipo de cambio que era un tipo de cambio válido para las exportaciones e importaciones, pero no era el tipo de cambio de la economía en su conjunto. 8.75 significó que el 1 de enero esta familia amaneció con $100 en su bolsillo, cuando el tipo de cambio efectivo era 4.05. Si se hubiese utilizado este tipo de cambio, todos los hogares salvadoreños hubiesen amanecido con $220 y no $100. O sea, el simple hecho de cambiar el colón por la moneda redujo en un 50% el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, no es fortuito que cuando mi madre me decía, allá por el 2000, que le alcanzaba su salario, en el 2001 empezó ella a percibir que su salario no le alcanzaba. Y si a eso le sumamos todo el redondeo que se dio, que los precios iban al alza, a lo que quiero llegar yo es que coincido con el doctor Arias que la dolarización es un callejón sin salida, pero lo que no saben los hogares salvadoreños es que la dolarización es una vuelta al patrón oro. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una pérdida de competitividad de la economía, lo que debemos de hacer es reducir los salarios en términos reales para ganar competitividad. ¿Qué está proponiendo este gobierno? Utilizar el camino largo, y es aumentar la productividad laboral y no reducir los salarios como ha venido sucediendo desde la década de los 90. Los salarios reales de la economía han caído casi un 40% en términos reales. Ahora, hay otro elemento que mencionaba el doctor Arias. Es necesario desdolarizar en este momento. La respuesta desde nuestras investigaciones es que en este momento los costos de desdolarizar son más elevados que los beneficios. Significa entonces que es lógico que el presidente de la República haya mencionado como un acuerdo político que la dolarización se mantiene. Lo que estamos tratando es de mejorar ese camino largo, es aumentar la productividad de las empresas, y esto también tiene que llevar a aumentar los salarios reales. Estamos proponiendo mejoras en el mercado laboral, por ejemplo, que no solo sean los salarios mínimos el principal mecanismo de aumento de los salarios, que todas las empresas calculen sus índices de productividad laboral. ¿Qué significa si una empresa su productividad laboral al final de año es del 30%? Que los salarios pueden aumentar por debajo de ese 30%. Por ejemplo, puede aumentar un 10%, la diferencia entre el 30 y el 10 es ese 20%, es el margen que le quedan a las empresas. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos que cuando se mueven los salarios mínimos, ese porcentaje de incremento se lo estamos asignando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas de alta productividad no pagan salarios mínimos. Las empresas de alta productividad necesitan tener trabajadores muy bien remunerados, y a eso es lo que le estamos apostando como gobierno. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de esa discusión.